Advertencia. El podcast que escucharán a continuación fue grabado en el mes de enero del presente año 2023. Sin embargo, producto de algunas dificultades, ha sido posible traérselos hasta ahora. Dicho esto, por favor disfruten de este nuevo capítulo de El presente es historia. Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que estén escuchando este pequeño podcast. Antes que nada, quiero a todos ustedes enviarles un muy fuerte abrazo con motivo de este año que hace unos días ha empezado. Espero que les traiga todo lo mejor del mundo. Y de la misma manera yo espero que en este 2023, sigamos en estas aventuras que tendremos en la historia, que la vamos a convertir en presente. Pues bien, el día de hoy quiero hacer referencia a una película, pero no la película, sino el hecho que la sustenta. Esta película levantó cierto revuelo, diría yo, porque se refiere o porque trata de uno de los hitos de la historia argentina reciente. Esta película, que ha sido ganadora del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa y que estaba nominada a los premios de la Academia, los Óscares, pues es Argentina 1985. Esta película, dirigida por Santiago Mitre, cuyo guión es de Santiago Mitre y Mariano Ginás, pues se refiere a todo lo que pasó el fiscal del famoso juicio a las juntas, Julio César Strássera, para llevar a cabo este acto. Pero en fin, yo quiero referirme a todo lo que sucede alrededor de ello. Vamos a recordar que en Argentina durante 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en la cual, hubo numerosas violaciones a los derechos humanos. Fuera del que asesinaban no nada más a las disidencias, sino incluso a gente que llegaba a no deberla ni temerla. Violaciones a los derechos humanos, secuestros, torturas, desaparición, porque sí hay detenidos de ese momento que todavía se encuentran en calidad de desaparecidos. Y también hubo sustracción de menores en ese entonces. En fin, para protegerse las espaldas, la dictadura promulgó la ley de autoamnistía número 22.924, en la cual se prohibía que se abrieran investigaciones y se hicieran juicios relacionados con la violencia política ejercida entre 1973 y 1982. Ante esta ley de autoamnistía, los dos grandes candidatos fijaron postura. Los dos grandes candidatos de la elección de 1983 fijaron postura. Ítalo Luder, quien firmó varios de los decretos de aniquilamiento de 1975, se pronunció por respetarla. Él sabía esa losa que cargaba. Por otra parte, Raúl Alfonsín se pronunció por desconocerla. Y justamente triunfa Raúl Alfonsín en la elección del 30 de octubre de 1983 y se puso a trabajar en esa cuestión de la ley de autoamnistía. Para el 13 de diciembre, Alfonsín, que como presidente ejercía también como jefe de fiscales, dicta dos decretos importantísimos: el 157/83 y 158/83. En el primero se ordenaba la persecución penal de 5 dirigentes de Montoneros y de la cabeza del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y en el siguiente decreto, en el 158/83, ordenó someter a juicio a 9 de los 10 miembros de las 3 primeras juntas militares, quedando excluida la última junta sin una explicación oficial. ¿Por qué? Justamente enjuiciar a ambos lados. Se desarrolla la famosa teoría de los dos demonios, en los cuales se considera
que tanto los grupos subversivos como el propio Estado argentino cometieron actos delictivos. Aunque bueno, todos sabemos que son más graves los actos cometidos por el Estado argentino en ese momento, debido a que ellos justamente tenían el respaldo del aparato legal y tenían capacidad de fuego impresionante. O sea, tenían prácticamente ejército, marina y fuerza aérea de su lado. Regresando a esta cuestión, pues bueno, necesitamos pruebas para enjuiciar a los militares. ¿Dónde están esas pruebas? Pues bueno, para esto se constituye la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la famosa CONADEP, que encabezó el escritor Ernesto Sabato, entre los cuales se encontraron grandes personalidades de la Argentina, como el médico René Favaloro, el epistemólogo clínico Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall T. Meyer, el pastor evangélico Carlos Gattioni, el sacerdote Jaime de Nevares, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, la activista de derechos humanos Graciela Fernández de Meijide, el exrector de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Colombres, otro rector de la UBA Hilario Fernández, el activista Eduardo Rabosi. Ellos fueron elegidos por el presidente Alfonsín, mientras que por la Cámara de Diputados fueron Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piuchil y Horacio Hugo Huarte. Todos los miembros de la CONADEP recorrieron Argentina, España, Francia, México y otros tantos países entrevistando a eventuales testigos de violaciones de derechos humanos. Y bueno, el resultado de esta investigación fue un cuadro aterrador que superó las peores evaluaciones. Quedó en evidencia que las violaciones masivas de derechos humanos fueron ejecutadas en forma sistemática de acuerdo a un plan decidido en los niveles más altos del gobierno militar. Y ese trabajo, que duró 9 meses, se vio en un primer informe de 50.000 páginas, que se considera actualmente un monumento jurídico, y el cual se entregó el 20 de septiembre de 1984, publicado como un libro titulado actualmente Nunca Más. Este título lo propone Marshall Meyer debido a que es el lema que había sido utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades del nazismo. Para 1985, en Brasil, se publicó un informe de la misma manera, titulado Brasil Nunca Mais. En la presentación de este texto, Ernesto Sabato menciona lo siguiente: en nombre de la seguridad nacional, miles de ciudadanos fueron secuestrados y pasaron a formar parte de una categoría fantasmal, los desaparecidos. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos. Se la privaba de toda comunicación con el exterior. Se veía sometida a juicios infernales y a sus familiares se les negaba que estuviera encarcelada. Ya teniendo las pruebas, pues evidentemente se pasaría a juicio. Originalmente, la justicia militar se encargaría de este caso, pero durante la elaboración de las leyes que permitirían el juicio de los militares, pues bueno, el senador Elías Zapag introdujo un agregado que sería importantísimo, que sería la facultad de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires de abocarse, es decir, de asumir directamente el juicio en el caso de que los militares hicieran patos con todo lo que estuviera sucediendo. Y efectivamente, pues todo sucedió así, ¿va? En un principio el tribunal militar se muestra renuente a investigar las violaciones, pero justamente cuando la Cámara Federal le indica al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que debía investigar, se entregó una resolución que sostenía sin ningún detalle las medidas, que no mostraba ningún detalle de medidas investigativas adoptadas. Y decía lo siguiente: se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etc., que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables. Para el 4 de octubre de 1984, al ver esta escueta resolución, la Cámara Federal en lo criminal y lo correccional toma la decisión de desplazar al Tribunal Militar y se hace cargo directamente de la causa. El presidente de la Corte Suprema, quien era José Severo Caballero,
intentó convencer a la Cámara de que no lo hicieran y que dejaran la causa en manos militares. Pero esta petición no procedió. Entonces, ¿quiénes fueron los jueces encargados de este acto, valga la redundancia, jurídico? Bueno, Ricardo Gil Lavedra, de 35 años en ese momento, y Andrés D'Alessio, que pertenecían a la Unión Cívica Radical, y que formaron parte del equipo de abogados y filósofos a los que Alfonsín le había encargado en 1982 que pensaran cuáles deberían ser los lineamientos para una política de Estado para una revisión judicial del pasado, que se podría judicializar, qué cambios legales habría que hacer y qué argumentación se daría para aquellos planteamientos. León Carlos Arslanian, que pertenecía al sector peronista que apoyaba el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad. Jorge Torlasco, quien había sido ingresado al Poder Judicial como meritorio y que pasó a ser juez federal en Santa Cruz y juez de instrucción federal en Buenos Aires, reconocido como el único juez que daba curso a los habeas corpus, es decir, a esta posibilidad de que los acusados se presentaran en sus juicios, y fue el primer juez en declarar inconstitucional la ley de autoamnistía antes de que lo hiciera el gobierno democrático. Jorge Valerga Araoz, recibido de abogado en 1972, quien fue secretario del juzgado en lo criminal de sentencia y fiscal de primera instancia. Y Guillermo Ledesma, que no tenía ninguna afiliación política y que había ingresado al Poder Judicial como ayudante. Debido a presiones, amenazas de muerte, miedo y incredulidad general, los jueces se decidieron formar una suerte de hermandad, a la que llamaron la Hermandad de los Astronautas, en la cual crearon para permanecer unidos y dispuestos a hacer justicia real. Es más, desde la noche de la sentencia en que dictaron la sentencia, pues se convirtió en un rito, una cita periódica para cenar juntos. De hecho, prácticamente ellos andaban juntos durante todo lo que duró el juicio, ¿va? Bueno, la fiscalía. ¿Quién correspondió a la fiscalía? Justamente a este personaje, Julio César Strássera, quien colaboró con Luis Gabriel Moreno Campo. En ese momento era un funcionario judicial simpatizante del radicalismo, en lo cual y su ayudante tenía apenas 32 años, Julio César Strássera tenía 51 en ese momento, Moreno Campo tenía 32 años y pertenecía a una familia de clase alta con tradición militar. Para 2003 fue designado fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Además de Strássera y Moreno Campo, trabajaron Carlos Omigliana, Sergio Delgado, Carlos Macos Omigliana, Nicolás Corradini, Judith Koenig, María del Carmen Tucci, Mabel Colalongo, Javier Scipioni, Lucas Palacio, Marcela Pérez Prado, Ariadna Gómez, entre otros. Debido a que no tenían tanto espacio para trabajar estos estudiantes, estos 15 jóvenes, que eran principalmente estudiantes, tuvieron que instalarse en una oficina en la sede de la CONADEP, que se encontraba en el entonces Centro Cultural General San Martín. Entonces, ¿cómo hicieron para presentar los casos? Pues bueno, Julio César Strássera tuvo que recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos, porque la cantidad de delitos, las denuncias que se hicieron fueron 10.000 casos. Nada más se presentaron 709, de los cuales nada más el tribunal examinó 280. Se formularon cargos por los delitos de secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental. Se excluyeron los de violencia sexual y apropiación de menores. La defensa de los militares corrió por cuenta de abogados privados.
excepción de la de Jorge Videla, que fue defendido por el defensor oficial Carlos Tavares. Eso sí, los militares nunca estuvieron en cualquiera de las audiencias en las cuales se hicieron las acusaciones y nada más estuvieron sus abogados. Estrada solicitó que se dispusiera la obligación de que los militares comparecieran, que los comandantes comparecieran, pero el tribunal no alcanzó un acuerdo y no se pronunció sobre el pedido. Con el fin de que hubiera una transparencia y publicidad del juicio, el tribunal hizo un juicio oral, un formato que nunca se había utilizado en la Argentina. Es decir, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizaron 78 audiencias en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. Las audiencias se extendieron durante 530 horas y fueron grabadas íntegramente en videocintas Umatic por Argentina Televisora Color. Pero nada más se permitió la transmisión de 3 minutos diarios de imágenes sin sonido, con la excepción de la sentencia que fue emitida en directo por todos los canales. Estos registros se archivaron en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, pero en el 88, por temor a que fueran destruidos por un alzamiento militar, una copia de todo el material se envió secretamente a Oslo. Hubo distintos testimonios. El más importante, considerado por todos los que estuvieron presentes, fue el de Adriana Calvo, en el cual, fue la primera testigo que describió directamente los delitos que se cometieron sobre ella, sobre otras personas y sobre su hija. Ella, Adriana Calvo, fue secuestrada mientras estaba embarazada. Y oyó de estas torturas que realizaban personas del ejército a los detenidos. Entre las cuales, picana eléctrica, golpes, cepos y submarino. ¿Qué es el submarino? Es una forma de tortura en la cual hay dos tipos, el submarino seco y el submarino mojado. El submarino seco es una funda se trata de colocarle una funda plástica, una bolsa en la cabeza del sujeto hasta que su propia respiración lo ahoga. Mientras que el submarino mojado, se maniataba el reo y se le introducía de cabeza en un tanque con agua salada, orina u otro líquido, con las piernas suspendidas hacia arriba hasta que empieza a ahogarse. Y a veces, esta tortura incluía descargas eléctricas, entonces ya sabían cómo estaba la situación. En el caso de Adriana Calvo, al estar embarazada comenzó el trabajo de parto y fue subido a un patrullero con los ojos vendados y las manos atadas atrás, hasta que la bebé nació sin ayuda alguna en el auto, cayendo al piso sin que nadie cortara el cordón. Horas después llegan a un centro de detención, el Pozo de Banfield, conocido como Pozo de Banfield, y se le sacó brutalmente ahí la placenta del útero que cayó al piso, bajo insultos de los presentes, mientras la nacida seguía sucia y sin atención. Y ella misma, después de dar a luz, la obligaron a limpiar todo. El juez Jorge Valerga Araoz se sintió sorprendido en algún momento por los argumentos utilizados por la defensa de Viola, del general Viola, en el que sostenían que el vencedor tenía derecho a quedarse con todo el botín del vencido, prácticamente de la misma, o más bien dicho, con el fundamento en ideas medievales de Francisco de Vitoria. En fin, vamos a saltar, o mejor dicho, vamos a retomar esta cuestión. De que, entre 22 de abril y 14 de agosto de 1985 se realizan las audiencias. Y al final, entre el 11 y el 18 de septiembre, el fiscal Julio César Strássera realiza el alegato final. Sus palabras más importantes de este alegato final son las siguientes. Y espero que no nada más quede para los argentinos, sino también para todos los que habitamos en este mundo. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno,
nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra última oportunidad, quizás sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Tras estas palabras, todo el público que se encontraba en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Correccional y lo Criminal se puso de pie, aplaudiendo, gritando por estas palabras que llenaron, pues yo digo que no nada más al fiscal Julio César Estrázara, sino también a todos los que lo escucharon. Por ese motivo es que se dio la gran ovación. Los alegatos de las defensas se dieron entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre, en el cual se sostuvo que se había tratado técnicamente de una guerra y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra. Después de todo este proceso, pues evidentemente llega la sentencia. Para el 9 de diciembre de ese año, se dicta la sentencia que contenía más de 2000 hojas mecanografiadas a doble espacio y leída por León Carlos Arslanian, quien era el presidente del tribunal esa semana. La sentencia consideró probado que las juntas diseñaron e implementaron un plan criminal y se rechazó la petición de los acusados de considerar vigente la ley de autoamnistía anulada por el Congreso. Y las sentencias fueron las siguientes. Rafael Videla, condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 casos, por homicidio agravado por alevosía y por el concurso de varias personas en 50 casos, por la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias en 306 casos, por tormentos en 93 casos, por tormentos seguidos de muerte en 4 casos y por robo en 26, y absuelto por falta de pruebas por homicidio calificado en 19 casos, privación ilegítima de la libertad calificada en 94 casos, tormentos en 164 casos, por robo en 64 casos, por sustracción de menor en 6 casos, por reducción a servidumbre en 23 casos, por usurpación en 5 casos, por secuestro extorsivo en 3 casos, por falsedad ideológica en 120 casos y por supresión de documento público. Eduardo Emilio Macera fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía en 3 casos, por privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas en 69 casos, por tormentos reiterados en 12 casos y por robo en 7 casos. Además fue absuelto por falta de pruebas por homicidio calificado en 83 casos, por privación ilegal de la libertad calificada en 440 casos, por tormentos reiterados en 260 casos, por robo en 99 casos, por tormentos seguidos de muerte en 5 casos, por sustracción de menor en 6 oportunidades, por supresión de documento público, por reducción a servidumbre en 23 casos, por usurpación en 5 casos, por secuestro extorsivo, por extorsión en 2 casos y por falsedad ideológica en 127 casos. Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Armando Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua, con la accesoria de destitución. Orlando Ramón Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Omar Domingo Rubens Grafiña y Arturo Basilio Lamidoso fueron absueltos porque asumieron la comandancia después de que cerrara el único centro de detención de la Fuerza Aérea. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque el tribunal consideró que no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementado cuando ellos asumieron el poder. Tiempo después, se hizo la debida apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y confirmó en lo sustancial la sentencia apelada, pero atenuó la situación de Viola y Agosti, cambiando la calificación como autores mediatos por la de partícipes como cooperadores necesarios,
y absorbiendo a Viola por 2 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y Agosti por 3 casos de robo, reduciéndoles por ellos las condenas a las penas de 6 años y 6 meses de prisión para Viola y 3 años y 9 meses para Agosti. Tiempo después se dictaron las famosas leyes de impunidad, la ley de punto final del 5 de diciembre de 1986 y la ley de obediencia debida el 13 de mayo de 1987. Tras la aprobación de estas leyes, el juez Jorge Torlasco renunció a su cargo en repudio del Chale. Para 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se inició un proceso de cuestionamiento judicial de la constitucionalidad de los indultos realizados por el presidente Menem, confirmando las nulidades de los mismos decididos por tribunales inferiores, pero con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, confirmando las nulidades de los mismos decididos por tribunales inferiores y ordenando que los condenados en el juicio a las juntas cumplieran las condenas que se les impusieron. Me gustaría retomar la cuestión de que es la primera vez en la historia mundial en que un grupo de dictadores comparecen ante tribunales de su propio pueblo. Y a diferencia de los juicios de Nuremberg o los de la ex Yugoslavia, llevados a cabo por tribunales internacionales, pues justamente el sistema judicial de ese país fue el que castigó a los acusados. Pues bueno, con esto me gustaría cerrar. Esperemos que este episodio siga permaneciendo en la memoria de la gente. Me retiro con la anuencia de todos ustedes y agradezco que me hayan acompañado en el episodio de este podcast, esperando volvernos a escuchar el mes que viene. Y recuerden que el presente es historia.